Buenos días. Yo sé que están medio con la emoción de cantar esta última canción. No es una de las canciones que digamos, lleva mucho tiempo. Perdón, no me tengo que sacar un poquito los mocos, si no. Pero es una canción que realmente toca nuestras fibras. Habla de la obra de Cristo. Habla de ese sufrimiento del Señor Jesús allí en la cruz. Habla también de ese tiempo que el Señor pasó ahí en la sepultura, pero que salió triunfante de la cruz, ¿sí? Pero habla también sobre nuestro futuro, ¿sí? Aquel momento en el cual el Señor venga a buscarnos. Y ya todo este mundo que nosotros estamos viendo, así como hoy lo vemos y disfrutamos de un sol hermoso que nos acompaña, de días, de personas que vienen, que visitan, que están en este lugar privilegiados para nosotros que vivimos acá, todo esto va a pasar. Y va a llegar un momento en el cual realmente el Señor vendrá a buscarnos, a establecer aquello que nos prometió una vez, que es venir a buscar a su iglesia. El tema de hoy, cuando recién cantaba la canción y un poco escuchaba el compartir y las cosas que decíamos en el momento de la reunión, el tema de hoy tiene que ver con la tercera de las fiestas de Israel, Levítico 23. Te voy a invitar a que vayas abriendo tu Biblia. Y la tercera de la fiesta es la fiesta de las primicias. Y justamente el tema de las primicias, ¿sí? El tema de la resurrección, del motivo que habla con respecto a la Biblia, no van a encontrar en ningún lugar, en ninguna religión del mundo, algo o alguien que hable con respecto a lo que pasa después de la muerte. Algunos especulan que nos transformaremos en una mariposa, reencarnaremos en un pez, reencarnaremos en algo, volveremos. La vida volverá a transformarse porque se va cambiando de forma. Y podemos especular un montón de cosas, pero la única que dice qué es lo que va a pasar después de la muerte es la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que tenemos que tener ese encuentro con nuestro Creador. Podemos ir delante de Dios a ese encuentro como hijo, ¿sí? Como aquel que creyó en la obra de Jesucristo. Podemos presentarnos a rendir cuentas. El Señor nos ha dejado en este tiempo, este precioso momento de vivir por fe, pero nos hace responsable a nosotros de lo que hacemos todos los días, de lo que vivimos todos los días, y un día nos va a llamar uno por uno a rendir cuentas, ¿sí? Y uno dice cuenta y piensa en dinero. No está hablando de esa administración, esa es parte de la administración, es la administración de tu tiempo, de tu vida, de tu devoción para con Él, de tu responsabilidad como esposo, como esposa, como hijo, como hija. Va a ser la responsabilidad que cada uno va a tener que indelegablemente asumir delante del Señor qué fue lo que hizo. Pero también podés entrar también en la presencia de Dios, pero podés ir no como hijo. Y eso es lo que vamos a ver también hoy, que habla de la segunda resurrección, cuando ella habla con respecto a la muerte, la segunda muerte, aquellos que se levantaron, Apocalipsis capítulo 20 o 21, ahora lo vamos a ver bien, y son las personas que no tuvieron nunca esa capacidad de decir, Señor, creo en la obra de Jesucristo. Pero no va a ser para rendir cuenta esa resurrección de esas personas. Va a ser para escuchar la sentencia de Dios que le digan, son culpables por no haber creído en la obra de Jesucristo. Por eso si vos estás acá, si vos seguís acompañándonos cada domingo acá, tenés que preguntarte, ¿en qué lugar me voy a encontrar cuando me presente con el Señor? ¿En qué lugar me voy a presentar delante de su presencia? ¿Me voy a presentar como hijo para rendir, como se dice, mayordomía de las cosas que hice aquí en la tierra? ¿O me voy a presentar para escuchar la sentencia de Dios que me diga culpable por no haber creído en la obra de Jesucristo? Es una pregunta que te tenés que hacer. Si hoy morís, ¿a dónde vas a pasar tu eternidad? Levítico 23, ¿sí? Para comenzar nuestra lectura, allí en el versículo 23, y déjenme que ponga, tengo unas cosas acá dando vuelta, 23:9 del libro de Levítico. Recién decía que era la tercera de las fiestas que el Señor estableció al pueblo de Israel. Y uno dice, bueno, pero esas son fiestas que le pertenecían al pueblo de Israel. Sí, es verdad, la ley pertenecía para el pueblo de Israel, pero también la ley, dice Hebreos, que son imágenes de las cosas que iban a venir. Y Levítico 23 tiene 7 fiestas, y las 7 fiestas tienen un significado espiritual. Empezamos la otra vez con la Pascua, hablamos después la otra vez de los panes sin levadura, y hoy toca las primicias. ¿Y la Pascua de quién habla? De la obra de Jesucristo. El pan sin levadura, ¿de quién habla? De la persona de Jesucristo, no nuestro alimento diario.
Juan 6:35 dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que alimenta realmente nuestra necesidad. Y hoy vamos a ver la tercera de la fiesta. Y dice el versículo 9, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el versículo 12 dice, y el día en que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será de 2/10 de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová, en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte del hin. Y ahí dice el versículo 14 para terminar, porque termina ahí. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda a vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. ¿Cuál era el sentido de esta primera fiesta? ¿Sí? El pueblo de Israel, dice Dios, cuando entren ¿en dónde? En la tierra prometida. Cuando comiencen a labrar, cuando comiencen a trabajar la tierra, cuando comiencen a recibir los frutos de esa tierra trabajada, en ese momento, dice, tendrían que estar bien atentos para ver los primeros frutos. Y al ver los primeros frutos, tenían que tomar de esos frutos, hacer un manojo, ir y presentárselo al sacerdote. ¿Para qué? Para que el sacerdote la bendijera y recibiese la bendición del Señor, lo primero de la cosecha y el resto de la cosecha. Ese era el significado de lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Presentar lo primero que salía, los primeros brotes para traérselo al sacerdote para que fuera bendecida toda la cosecha. ¿Sí? Y es interesante que la palabra primicia allí en ese lugar utiliza en el original reshit, que significa primero en lugar, primero en tiempo, primero en orden. Y esta es la imagen de la persona de Jesucristo, porque Jesucristo justamente fue la primicia, que fue el que primero resucitó. Acompáñenme en 1 de Corintios. Vamos a dar vuelta por la Biblia en muchos lados, no para perdernos, sino justamente para poder aclarar en nosotros todo lo que la palabra de Dios tiene. La verdad que uno se pone a estudiar un tema y encuentra que va relacionado con otro, y cuando te das cuenta y armás todo el rompecabezas, decís, ¿cómo pudo imaginar esto el Señor en su eternidad? Y pensar en nosotros y en nuestro tiempo presente, que podemos vivir todo lo que Dios tiene planificado para nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Más ahora, dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, ¿de quiénes? De los que durmieron es hecho. Y otra vez utiliza ahí la misma palabra, pero no utiliza la palabra que usaba en el hebreo, sino la que utiliza en el griego. Dice, apargé, primer fruto, la primicia. Te hago una consulta. Si Jesucristo fue el primero, dice acá, el que primero bendijo todo el resto de la masa, o sea, todo el resto de la cosecha que el Señor iba a venir después, ¿por qué Lázaro no fue uno de los primeros frutos, uno de los primeros, si resucitó antes que el Señor Jesús? ¿Saben cuál es el conflicto que tenemos? Que justamente Lázaro resucitó, pero murió. Hoy no lo tenemos vivo entre medio de nosotros. Sin embargo, la persona de Jesucristo murió, pero dice que resucitó. Y ya dice la palabra de Dios que cuando Él vuelva, no va a venir para volver a morir en la cruz. Va a venir para buscar a los suyos, para cumplir todo lo que ya ha establecido en toda la Biblia, de darle el reino al pueblo de Israel y de establecer con nosotros aquellas bodas de cordero, vuelvo a decir, pero antes pasando por la rendición de mayordomía. ¿Qué hicimos mientras estuvimos aquí en la tierra? Entonces, acá justamente dice, Jesucristo fue el primero. Fue el primero. ¿Y sabían qué? Que hay un orden de resurrección en la Biblia. El primero de todos, ¿quién ha sido? Lo acabamos de ver. Jesucristo. Después dice que hay una resurrección que también fue en el momento en que el Señor Jesús murió. ¿Cuál fue? Mateo capítulo 27. Vamos a ver varias resurrecciones en la palabra de Dios. Mateo capítulo 27. Acompáñame en ese lugar. Mateo capítulo 27. Dice allí, versículo 51 al 53. ¿Sí? Hablamos ya de, si uno lee el versículo 50,
se encuentra y se pone en la situación en la que estaba pasando. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Murió. En ese momento, versículo 51 dice aquí, y he aquí, el velo del templo se rajó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Acá hay una resurrección, los primeros frutos. Aquellos que iban a resucitar junto con Jesucristo, pero estas personas murieron, ¿sí? Porque todavía no recibieron lo que Dios dice que ha preparado para nosotros, un cuerpo nuevo, una vida nueva, una nueva relación con el Señor. Un cuerpo que se pueda manifestar en todas las dimensiones, no en esta dimensión de la tierra. Dice la primera resurrección, Jesucristo. La segunda resurrección, los santos de Jerusalén. ¿Cuál será la tercera resurrección? Apocalipsis. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Sí? Capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Y tal vez este de los pasajes que más conocemos nosotros porque es el que nos genera esperanza a nosotros. ¿Sí? El Señor Jesús dice, hablaos y motivaos con estas palabras porque justamente muchas veces en este camino en la tierra nos desmotivamos. Perdemos la visión de nuestro Señor, comenzamos a mirar las cosas que nos pasan a nuestro alrededor, comenzamos a desmotivarnos, comenzamos a no solucionar las cosas como Dios quiere y nos vamos quedando en el camino. Y el Señor dice, alentados, puestos nuestros ojos en Jesucristo, la esperanza de que Él viene a buscarnos otra vez. Entonces cuando vos tenés esa esperanza, te levantás de nuevo y decís, vale la pena seguir luchando por lo que creo, por la palabra del Señor, por el testimonio del Señor, por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, luchar por ellos. ¿Dónde? En oración. Allí luchar y no dejar que todas las circunstancias que nos pasan nos puedan vencer. Y dice allí, versículo 13, y tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá también Dios con Jesús, escuchen bien, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos así siempre con el Señor. Y escucha el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Decía, ¿viniste contento también? Sí. ¿No tenemos esperanza más gloriosa que saber que el Señor Jesús viene? Y cuando vemos una circunstancia difícil, como decía Pablo, tengo presente que todo esto que estamos viviendo es momentáneo y pasajero, porque nada de lo que está acá en la tierra se va a comparar con las glorias que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros. Por eso si hoy estás tirado en el camino del Señor y estás en el suelo postrado, todavía doliéndote con heridas, todavía sufriendo y padeciendo cosas que no has sanado en tu corazón y que estás allí postrado, el Señor te dice, dale, levántate porque yo vengo. Ponete en pie. Deja de mirar hacia afuera y mirar a tu vida. Comienza a ponerte en orden porque el Señor está a las puertas. Una de las cosas que tenemos que entender que si el Señor está por venir, es que el Señor Jesús, ¿se acuerdan los discípulos que se fueron y dicen, Señor, qué señales vamos a tener de tu venida? Como en los tiempos de Noé. Miren hacia atrás los tiempos de Noé. ¿La abundancia de qué? De pecado, la libertad sexual, la homosexualidad. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viviendo hoy en el siglo XX? En el siglo XXI. ¿Qué estamos viviendo? ¿Miraste las noticias de lo que pasó ayer? No te enteraste de lo que pasó ayer. Ayer se celebraba una de las convocaciones más por el orgullo, LGTBQI, no sé cuántas letras tiene. Y decía una de las noticias, todo el país se vistió de arcoíris. Ayer se conmemoraba un año más en la cual todas estas personas que tienen
el razonamiento tocado, tienen esa, ¿cómo decirlo? Tienen la mente, ¿sí? La mente entenebrecida. ¿Por qué es eso? Porque no podemos negar la biología, no podemos negar la concepción, no podemos negar lo que somos. Por más que uno se opere, se trasplante, se cambie de cosas, y haga todo lo que quiera hacer, sigue siendo en esencia un hombre, sigue siendo en esencia una mujer. Porque nuestros cromosomas nos dicen lo que somos. Hacía el año 94, creo que fue, 96, no me acuerdo en cuál de esos 90, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, ¿sí? De Estados Unidos, se le hacía un test a las personas en la cual se les ponía un aparatito bajo la lengua. Ese test determinaba la sexualidad de la persona. ¿Por qué? Porque hasta esa época, ¿sí? Había personas que se operaban y jugaban en el otro lado, ¿sí? Cambiaba de sexualidad, y si un hombre, por ejemplo, tenía la resistencia de correr en 9.9, por decir un ejemplo, y la mujer en un 10.9, si el varón pasaba al otro lado tenía más resistencia. Pero no podía pasar como varón. ¿Cómo tenía que pasar? Operándose. Entonces, para determinar lo que había y la sexualidad de la persona, le ponían un test en la boca. No había forma de engañar. ¿Por qué? Porque por más que cambiemos todo nuestro ser exterior, lo que no cambia lo que somos nosotros, nuestra concepción, no va a cambiar nunca. No va a cambiar nunca. Ahora, en esos tiempos estamos viviendo, y en esos tiempos el cristianismo estaba viviendo como los días de Noé. ¿Qué pasaba a Noé? Todos le decían, ¿estabas loco? Noé jamás cayó tanta agua, ¿de dónde sacaste que va a pasar esto? Y se le reían y la gente seguía haciendo. ¿Y qué hacía Noé con los hijos? Seguían construyendo el arca, seguían trabajando en el arca, seguían concentrados en el arca. Y la gente que hacía afuera se burlaba y ellos seguían construyendo el arca. ¿Sabes lo que pasa? A nosotros nos dicen 2 palabras y ya dejamos el camino del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos carácter. Carácter para seguir adelante a pesar de las dificultades. Carácter para ponernos de pie de nuevo y decir, Señor, aquí estoy. Para esto me llamaste, para esto estoy aquí. ¿Y cómo quedó? Por esa fe, ¿qué dice? Condenó a su mundo. Nosotros estamos aquí porque creemos en la persona de Jesucristo. Y sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor tiene su fin, tiene las horas contadas, los días contados. Por eso cuando decía recién de compartirle, de orar por compartir, ¿qué estamos haciendo? Ya me estoy adelantando a la segunda parte del mensaje. Pero el Señor nos ha puesto esperanza. Esperanza en nosotros de decir, aquí estoy, te vengo a buscar. Mira, dice ahí el orden. ¿Quiénes son los que van a resucitar primero? Los que murieron en Cristo. ¿Quiénes vendremos después? Dice Pablo, nosotros. Tal vez no pasemos por la muerte, pero dice Dios que seremos transformados así como hacemos con los ojos. Tan rápido como pestañeamos y cerramos y abrimos los ojos, de esa manera seremos transformados en el aire. Tercera resurrección. Cuarta resurrección. Acompáñame allí al libro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. La cuarta resurrección. Ezequiel, Daniel. ¿Sí? Aquellos que estudian mucho la Biblia y hacen muchas comparaciones y van buscando la interpretación correcta, la cuarta de las resurrecciones son los santos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Dice Daniel capítulo 12, versículo 1 y 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Qué tiempo está hablando? La gran tribulación. Recordemos que mientras la iglesia es arrebatada, en el momento que el Señor nos venga a buscar, va a desatarse 7 años aquí en la tierra de sufrimiento, dividido en 2 periodos, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Ese periodo es el que está diciendo acá, la gran tribulación. Y dice así el versículo 12, después de la coma que leímos, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua
eternidad. Santos del Antiguo Testamento, resucitados en el momento de la gran tribulación. Quinto lugar, los santos de la tribulación. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Es precioso cuando uno se pone a indagar y encontrar cosas. Y decía, pero tantos años hemos escuchado la resurrección y nunca se me prendió la lamparita de tantos otros pasajes que hablan sobre el mismo tema. Y ahí me doy cuenta de que muchas veces no estudiamos la Biblia como la deberíamos estudiar. No memorizamos la Biblia como la deberíamos memorizar. No practicamos la Biblia como la deberíamos practicar. Dice allí el capítulo 20, versículo 4 y 5. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La persecución de aquellos tiempos, de aquellos que van a creer en el Señor. Ya la persecución empezó. Hay muchos lugares donde no se puede hablar de Jesucristo, hay muchos lugares donde no se puede predicar de Jesucristo, y hay muchos lugares donde la iglesia se sigue reuniendo en lugares ocultos, en lugares donde la gente no lo ve. ¿Argentina vive así? Y yo te pregunto, ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad? Es característico que cuando hay persecución hay mayor crecimiento. La iglesia en Jerusalén, ¿se acuerdan cuando el Señor recibiré poder, serán testigos? Y ahí hecho el primer capítulo de Hechos. Pero no pasan hasta Hechos, no me acuerdo si 12 o 16, que no se va, se desata la persecución y recién ahí los cristianos salen hacia afuera. Y comienzan a llevar el evangelio ¿a dónde? A todas las partes donde iban. Y comienza a crecer la iglesia como nunca. ¿Por qué será que la iglesia no crece? Porque cuando estamos en los momentos difíciles, ¿a dónde vamos? Vamos al Señor. Pero cuando está todo tranquilo, está todo bien, mis negocios avanzan, las cosas que yo quiero hacer están encaminando y todo va marchando, no soy capaz de levantar la mirada. Por eso el Señor decía, cuando entren a la tierra donde van a cosechar, donde van a comer, donde van a vivir, donde van a construir su casa, les dijo algo: cuídate de no olvidarte de mí. ¿Sabes lo que significa la palabra olvidarte? Sacar a Dios del centro de tus pensamientos. Esos son los tiempos que vivimos. Parece que si no nos aprietan el zapato no vamos corriendo al Señor, cuando todos los días tendría que ser un reconocimiento de nuestra necesidad de Él, de lo que necesitamos de Él. Pedro decía: Señor, ¿a quién iremos? El Señor dijo tajante, dice, todos me buscan porque reciben comida gratis. Así lo dijo el Señor. Pero dice, en vez de trabajar por esa comida, trabajen por la que vale la pena, la comida eterna. Y desde ahí, dice el mismo capítulo 6, comenzaron a no seguir al Señor Jesús. ¿Y qué le dijo al Señor discípulo? ¿Usted también se quiere ir? La respuesta de Pedro es categórica: Señor, ¿a quién vamos a ir? Si tú tienes palabra de vida eterna. Te pregunto, ¿a dónde vas cuando tenés problemas? ¿Vas a tu vecino? ¿Vas a tu mejor amigo? ¿A tu mejor amiga? Algunos van al horóscopo. Algunos se quedan con todas estas cosas de la nueva era, de todo lo que ofrece, ¿no? Y van detrás de eso a buscar lo que Dios ya está dispuesto a darnos. La paz de nuestros corazones y de nuestras vidas. En el mundo tendré aflicción, dijo el Señor Jesús, pero confiad, yo he vencido el mundo. Mi paso dejo, mi paso doy, no como que la da el mundo, sino yo la doy. Claro, queremos vivir en paz, queremos vivir en tranquilidad, pero lo estamos sacando a Dios de nuestro lado. Y lo sacamos de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. La tercera, dijimos, la quinta resurrección, la resurrección de los santos de la tribulación. Hay una sexta resurrección que no me cierra todavía, porque no la llegué a entender, que está en Isaías 65:20, que es los santos que van a resucitar después del milenio.
¿sí? Hay muchos comentaristas que hablan de esto, no lo vamos a ver el versículo porque todavía no lo llevo a entender. Y después sí, Apocalipsis, capítulo 20, estamos ahí, versículo 11, y acá hay otra resurrección, pero no es la resurrección de ningún santo. Es la que te dije recién, es la resurrección de aquellos que durante todo su tiempo aquí en la tierra vivieron sin tener en cuenta a Dios. Y dice el capítulo 21, el capítulo 20, versículo 11 en adelante, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de la cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Subrayé esa frase. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Te diste cuenta de algo? No los resucitó el Señor para decir, bien, fuiste fiel, creíste en mí, sufriste un montón de cosas, persecución, tu familia que no te alentaba, los problemas en el trabajo, estuviste allí, te paraste. No dice eso el Señor. Directamente resucitó y trajo a todos los muertos de todos los tiempos y en todos los lugares donde están, ¿para qué? Para decirles, ustedes no quisieron creer en mí, ahora tienen la paga de lo que ustedes querían. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que muchas veces uno dice, pero Dios es amor y es tan bueno que nos da tantas cosas? Y a veces uno puede decir, no sé si el Señor llevaría a alguien al infierno. ¿Por qué lo enviaría? Es que Dios no envía a nadie al infierno. Las personas eligen ir solo a ese lugar. Cada uno toma su decisión y su propio camino delante del Señor. Algunos eligen decir, Señor, yo creo, y a pesar de todas las cosas voy a seguir adelante. Y algunos, cuando la ven difícil, dicen, no me conviene ser cristiano, porque voy a perder un montón de cosas que no está dispuesto a dejar y se quedan en ese lugar. Y algunos directamente no quieren saber nada. Prefieren poner su fe en un montón de otras cosas. Brujería, hablábamos recién de horóscopo y cuántas cosas más que están dando vuelta. Y uno escucha, incluso a sus compañeros, que están haciendo cursos y están metidos en esas cosas, que vos decís, Señor, ayúdame a llegar con la luz del Evangelio, con la luz de la salvación. Entonces, démonos cuenta que somos privilegiados a que el Señor nos venga a buscar, al que el Señor nos venga a dar lo que prometió, vida y vida en abundancia. No vida para 50, 30 años, vida para toda la eternidad. Ahora, ¿cuáles serán las lecciones de esto que hemos visto acá, ¿no? De esto de las primicias. Tengo 3 lecciones que quisiera compartir con ustedes. La primera de ellas está en San Juan capítulo 12. Libro de San Juan, el capítulo 12. Allí en el capítulo 12, versículo 23, el mismo Señor, ¿sí?, hablando de esto de la cosecha, se presenta como el grano, ¿sí?, como el grano que tiene que caer a la tierra y morir. Y dice el capítulo 12 y versículo 23 y 24. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora, San Juan capítulo 12, 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. Versículo 25, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Cuál es el principio de la cosecha? Que si un grano no cae y muere, no puede dar fruto. El Señor Jesús decía y hablaba de su propia vida. Caer en tierra es el simbolismo de venir a la tierra como hombre, para vivir como siervo y morir en la cruz. El Señor Jesús bajó, pero necesitaba morir
para llevar fruto. Se dice que más o menos un grano de trigo, hay un montón de granos, pero se dice que el grano de trigo tarda 3 días en abrirse, en comenzar a abrirse para dar paso a la vida. 3 días. ¿Cuántos días estuvo sepultado el Señor Jesús? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy como el grano, tengo que caer a la tierra, primero morir para llevar fruto. ¿Cuál es el principio acá? Ahí dice algo, primero para llevar fruto, ¿sí? Para llevar fruto debemos primero morir. ¿Qué dice ahí la palabra morir? Dice ahí, en el original lo tengo aquí anotado. Yo no sé si son mis lentes o yo me estoy poniendo más chicato. Deben estar rayados los lentes, vamos a ponerle excusa. Apotsenosco. ¿Qué quiso decir ahí? En el original, para la palabra morir, que significa matar moribundo, ¿sí? Dar muerte. Pero dice allí algo más que acabamos de ver, en el versículo 25. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es interesante que el Señor a lo largo de su tiempo que estuvo aquí en la tierra siempre dijo algo, que primero debíamos morir. El que quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo. O sea, lo primero que tenemos que aprender a decir es no. Pero no a las cosas del Señor, no a las cosas que el mundo me ofrece, a ese no se refiere. A veces hacemos al revés, le ponemos no al Señor y nos escondemos como Moisés detrás de excusas. No porque no puedo, no porque no tengo el tiempo, no porque tal vez me va a complicar, no porque él no quiere, no porque ella no quiere, no porque mis hijos tal vez no les gusta, no porque... ¿Saben cuando el Señor dice 365 veces no tengas miedo? No simplemente es porque va a venir alguien de afuera y te va a lastimar o te puede lastimar. También lo está diciendo porque muchas veces le tenemos miedo a nuestros hijos para marcar límites. Muchas veces le tenemos miedo a las personas que están a nuestro alrededor, nuestros cónyuges, para marcar límites. ¿A quién es nuestro mayor temor? ¿No es a Dios? ¿Para qué le tenemos miedo a la persona, ser humano, dice la palabra de Dios, si no pueden tocar el alma? No pueden hacer nada con respecto a nuestra alma. Mejor temamos, dice, a aquel que da vida a los espíritus. ¿Te das cuenta? Muchas veces queremos que la palabra no tengas miedo es por lo que viene afuera, pero muchas veces tenemos miedo de poner límite en nuestra casa. Muchas veces tengo miedo de decirle a mi jefe, ¿sabes qué? Este día no trabajo. Porque este día yo me congrego, yo estoy en la iglesia, yo hago esto. Ah, no le puedo decir, no, tengo miedo. Porque me puede decir otro día, ¿sabes qué? El lunes, no venga el domingo, pero el lunes. ¿Se entiende? Pero tenemos miedo. Miedo. ¿A qué le tenemos miedo? Y el Señor nos está diciendo justamente que debemos aprender a amar, no amar esta vida y aborrecer esta vida. Fíjate que ahí usa 2 palabras. Dice amar, fileo. ¿Sabes lo que? Me llamó la atención la palabra allí porque pensé que iba a utilizar esto de una relación profunda. Y utiliza el escritor ahí la palabra fileo. ¿Sabes cuál es el objetivo de poner fileo ahí? De tener afecto. Por eso dice ahí, el que tenga afecto de su vida. El que tenga amistad con su vida. Qué precioso es poder entender la etimología de las palabras. La profundidad de las palabras. Porque Dios nos está diciendo, si vos pones tu corazón y te haces amigo de las cosas como el mundo es, dice la misma palabra de Santiago, te haces enemigo del Señor. No está hablando de personas, está hablando de donde ponemos nuestro corazón en el sistema. Ahora, ¿sabes lo que significa aborrecer ahí en el original? En el original es miseo, que significa amar menos. Ahora, vos cerrás toda la idea y Dios me está diciendo, no te hagas amigo de las cosas del mundo, amala menos. ¿Cuál es el primer mandamiento que dijo el Señor? ¿Te das cuenta de dónde pones tu amor? ¿Te das cuenta de dónde yo pongo mi amor? Ahora, dice allí, para llevar fruto. La pregunta es, ¿qué fruto estoy llevando a mi vida? Mateo 3:8, que no lo vamos a buscar, dice que debemos llevar fruto de arrepentimiento.
Es el primer fruto que hay en nuestra vida, arrepentimiento. ¿Qué es? Dejar de hacer las cosas que venía haciendo mal. Si realmente estoy arrepentido, debo dejar aquellas cosas que estoy haciendo mal en mi vida. Y arrepentirse no es que lo hago y mañana lo hago de nuevo, y pido perdón y mañana lo hago de nuevo, y pido perdón y mañana lo hago de nuevo, y pido perdón y mañana lo hago de nuevo. ¿Sabes lo que dice Santiago? Vuelve el perro a su vómito y la porca lavada a revolcarse. Si estamos volviendo una y otra vez al mismo pecado y no lo dejamos y estamos ahí y lloramos, el lloro no significa que esté arrepentido, y seguimos y vamos y otra vez repetimos lo mismo, estamos en lo mismo que nada. Santiago dice, puede haber una cosa, que no haya sido transformada su naturaleza. Porque la única forma de que el perro deje de comerse su vómito y que de la porca vuelva a tirarse en el lodo es que cambie su naturaleza. ¿Cómo cambia su naturaleza? Cuando viene a Cristo. Si no, hace como el pueblo de Israel. ¿Cuántos años estuvo dando vuelta en el desierto? Dice la palabra, vuelta. ¿Por qué cosa? Por no creer lo que Dios le había dicho. Y a veces damos vuelta a nuestra vida y pasan los años y sigo siendo cristiano y sigo estando en el mismo lugar y tengo 10 años y tengo 15 años y todavía no puedo sentarme a leer la Biblia y estudiarla. ¿Por qué? Porque no estoy escuchando a Dios y no quiero creer lo que Dios me tiene para decir. ¿Te das cuenta? Solo en la obediencia hay cambios. Solo en la obediencia hay cambios. Ahora, fruto de arrepentimiento, Romanos 6:22 dice que da fruto de santidad, Filipenses 1:11, fruto de justicia, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo, y Romanos 16:5, ese lo vamos a leer. Por favor, acompáñame a Romanos 16:5. Romanos 16:5. Dice Romanos 16:5, dice, saludad también a la iglesia de su casa. ¿Sí? Estamos en el momento de los saludos. Saludad a Epéneto, amado mío, en el cual es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Sabe cuál es el fruto acá? Las almas que llevamos a nuestro Señor. Y acá es donde yo me hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le compartieron a una persona de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? Es un fruto, es parte de nuestro fruto. ¿Viste cuando el Señor Jesús dice que vino a la higuera y la vio toda frondosa, hermosa, que flores por acá, que todo acá? Dijo, acá hay fruto. Sin embargo, no había nada. ¿Qué fruto está dando en mi vida? ¿Le comparto a otro de Cristo? ¿Tengo presente esta realidad? Que las personas que no tienen un encuentro con Dios van a levantarse en la resurrección, pero no de decir, Señor, has sido un buen siervo y fiel. Van a levantarse a recibir sentencia. Y sentencia de muerte, muerte eterna. A veces no dimensionamos lo que Dios pone en su palabra y esperamos que otro haga lo que yo tengo que hacer. Porque estamos esperando eso muchas veces, que otro haga lo que yo debería hacer. Ahora, frutos, justamente acá dice el primer fruto que de Acaya, que es una de las primicias. Segunda de las cosas. ¿Voy largo? No. ¿Sí? ¿Cuánto vamos? No me peguen, dijo. Segunda de las cosas, el Proverbios capítulo 3. Decíamos recién que el Señor Jesús dijo que si no caía a la tierra y no moría, no daba fruto. Primer principio, si no morimos y dejamos de tener afecto a las cosas de este mundo, no va a haber fruto en nuestra vida. Afecto quiere decir donde vos pongas tu corazón para amar. Capítulo 3 del libro de Proverbios, un libro que es lindo para leerlo todos los días, porque siempre hay algo. Versículo 9 dice, honra a Jehová con tus bienes
y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuál es el principio acá? Primero, ¿a quién? A Dios. Primero, y acá habla sobre una cuestión de mayordomía, ¿sí? Del dinero que vos manejás, de todas las cosas que vos tenés. ¿Es así en tu vida? ¿Tu auto es primero para Dios? Chan, chan. ¿Tu casa es primero para Dios? ¿Tus instrumentos son primero para Dios? Honra al Señor quiere decir, dale el lugar que se merece. Es Él el que tiene que estar en primer lugar. ¿Tu compu es para Dios en primer lugar? Ah, no, esta no la puedo prestar porque esta tiene off. Primicias es dar lo primero al Señor. Primera de las cosas que debemos entender, no hay bendición si no le damos el primer lugar a Dios. En todo aspecto de la vida no hay ninguna bendición. Viste que hay personas que a veces dicen, bueno, pero este le sobra, este tiene que dar. Yo voy a ofrendar poquito porque a mí mi sueldito es esto y bueno, yo tengo que dar esto. ¿Sabes lo que estás diciendo allí? Que sos tan egoísta que no estás dispuesto a darle el primer lugar a las cosas al Señor. Porque tanto el que tiene como el que no tiene, los dos tienen que darle al Señor en primer lugar. Y si tu hermano tiene más de lo que vos tenés, ¿no deberías gozarte? Si no te estás gozando porque el otro tiene algo más que lo que vos tenés, ¿no sería envidia? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Honra al Señor y las cosas serán de bendición. ¿Queremos bendición en nuestra vida? Entonces pongamos las cosas en orden. Y ahí tengo algo para decirte. Primero los bienes, leíamos recién, Proverbios 3:9. En el comienzo del día, ¿ponemos primero al Señor? ¿Qué hacemos cuando nos levantamos? Tomo el desayuno y me voy. Me tomo unos mates y me voy. ¿Pasas tiempo con el Señor? Decía el Salmo 63, temprano yo te buscaré. Temprano. ¿Qué está diciendo el Señor? Me levanto, si le tengo que dar el primer lugar al Señor, ¿quién es? Primero voy a Él para comenzar el día, no al último del día. Y menos si te sentás en la cama a leer. No estoy en contra de que leas en la cama, pero te vas a dormir. Porque entramos cansados, por eso en la noche, para descansar. Primero también en el trato con el prójimo. No debáis nada a nadie, sino pagad cada uno, dice, lo que debéis. Al que honra, honra. ¿Honras a tus padres? ¿Honramos a nuestros hijos con enseñarles el camino del Señor? Y termino con esto, cada día, o sea, en cada área de nuestra vida debemos honrar al Señor. Colosenses capítulo 1. Aguántenme, porque si no me van a venir a escuchar el domingo que viene. El domingo que viene es muy probable que estemos uniendo, ya que va a ser el día de las elecciones. ¿Sí? Colosenses capítulo 1, versículos 18 y 19. Es precioso escuchar esto, lo que dice Colosenses, porque Colosenses dice 1, 18 y 19. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sabe lo que significa la palabra todo ahí en ese lugar? Déjame que la busque porque la perdí. La palabra todo en ese lugar es pasim y significa en cada cosa, en cada detalle. Cada detalle. Yo conozco personas que trabajan, ¿sí? Y me doy cuenta de quién es detallista. Porque no vas a ver nada así fuera de su lugar, todas las cositas así. Después conozco los que no son tan detallistas. Y después conozco el que dije, no lo contrato nunca. No le pido nada de eso. Pero hay gente que es detallista porque presta detalle a las cosas. Dios es un Dios de detalles. Cada cosita que nosotros vemos, el cielo, que a la noche una estrella acá y la formación de la Cruz del Sur y todas las cosas que... Hay detalles del Señor. En tu persona,
en tu vida, Dios tomó el tiempo para hacerte a vos como sos. Se tomó ese tiempo de hacerte con detalles. Algo que el otro no tiene, algo que la otra no tiene. Y la palabra toda significa ahí, en cada detalle de mi vida le tengo que dar la preeminencia al Señor. ¿Quiero bendición en mi vida? Entonces pongamos a Dios en primer lugar. En cada área de nuestra vida, pongámoslo ahí. Y termino con la última, así no me tiran con nada, Hebreos capítulo 4. La tercera de las aplicaciones que tal vez podemos traer a nuestra vida, 4.14, ¿sí? 4.14, dice Hebreos 4.14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A quién le tenían que llevar las primicias? Al sacerdote, se la tenían que llevar. Y acá dice, ¿a quién debemos ir? ¿A quién nos debemos acercar? A Cristo. Primero, si no morimos no llevamos fruto. Segundo, si no ordenamos nuestra vida, no hay bendición. Tercero, ¿a dónde vamos? El Señor invita, dice, acercaos. Acercaos, con corazones sinceros, corazones puros. Acerquémonos a Dios. ¿Estamos preparados para cada día vivir así? Dándole lugar a Dios, muriendo con las cosas de este mundo. No te pierdas la oportunidad. Si hoy estás dando vueltas todavía en la vida, es porque no has obedecido la palabra del Señor. En algún momento como cristianos nos desviamos y dejamos de lado la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nos creemos más sabios que Dios. Entonces yo voy a hacer las cosas así porque yo creo que es así. Y nos olvidamos que Dios está al lado diciendo, acá tenés el manual. No la haga como vos querías hacerla. Hacerla como dice acá. Porque cuando la hagas así, hay bendición. Terminaba Moisés de leer la ley y se acuerdan que estaba delante de los montes. Y decía, este es el monte de bendición y este es el monte de maldición. Escojan ustedes qué van a querer. ¿Bendición para su vida o maldición para la vida de ustedes? ¿Qué vamos a escoger nosotros en esta mañana? ¿Qué vamos a escoger para nuestros hijos? ¿Qué vamos a escoger para nuestro futuro? Pues si ya estamos terminando el año y no tiene sentido, comienza a orar. Comienza a orar. La iglesia el año que viene tiene que despertar. Seguimos estando en un estado de stand-by. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Viste tu televisor en tu casa? Que a veces te acostás y tiene una lucecita roja prendida. Eso significa que está todavía activo, pero no está funcionando. Está ahí. Diciendo, en cualquier momento, dame ok, y se prende la imagen, te muestra todo lo que quieres. Hoy en la iglesia estamos así. Estamos en ese estado, con la luz ahí. Cuando me diga, Señor, el Señor te está diciendo, dale, encendé ahora, porque el tiempo pasa y el Señor viene a buscar nuestra vida. Vamos a terminar orando y agradeciendo al Señor por este tiempo que nos ha dado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos venir ante ella, Señor, y qué precioso, Señor, alentarnos con estas palabras, de que tú vienes, Señor, de que tú vienes a buscarnos, Señor, y de que va a haber vida, Señor, después de esta vida que tenemos aquí en la tierra. Pero, Padre, no queremos vivir la vida conforme a lo que nosotros creemos, a decir, bueno, me creo más sabio que Dios y voy a tomar las decisiones mejores si Dios no está en mi vida, cuando es todo lo contrario. No hay decisión que podamos dejarte de lado, Señor, porque cuando lo hacemos es cuando realmente fallamos, Señor, y metemos la pata, como se dice aquí en la tierra. Padre, perdónanos si estamos alejados de ti, si todavía no tenemos una relación profunda contigo, en la cual escuche tu palabra, en la cual me arrodille a orar delante de ti, en la cual me humille, Señor, y tú me enseñes las cosas que yo tengo por hacer. Padre, porque la vida sin propósito es una vida desperdiciada en esta tierra. Señor, para algo pagaste en la cruz por nosotros, para que anduviéramos, como dice Efesios, en aquellas obras que tú preparaste
de antemano. Bendice nuestros corazones, bendice nuestras vidas. Abre nuestra mente y nuestro corazón, que podamos encender nuestras vidas una vez más al servicio, Señor, a buscarte a ti, Señor, a ponerte en primer lugar, a traer nuestra familia, Señor, a tus pies y dejar de luchar con aquel que es el Señor de todas las cosas. Padre, te pedimos de tu bendición. Queremos bendición, Señor, porque ¿a quién iremos? Solo tú puedes darnos la satisfacción y la plenitud de nuestras vidas. Señor, ponemos delante de ti nuestros corazones. Quebrántanos, Señor, si tienes que quebrantarnos, pero ayúdanos a vivir en fidelidad. Dejamos todo esto en tus manos, confiados en ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén.